Bueno, muy buenas tardes, muchachos. Esperamos que hayan tenido una Semana Santa muy reparadora, que aunque hayan trabajado algo, también hayan logrado descansar y alimentar el espíritu un poquito. Eh, de acuerdo a lo que tenemos planeado en el día de hoy, eh, que ya acabamos todos los fundamentos prácticos, queríamos presentarles una aplicación real que hemos construido en Avispa o que estamos construyendo en Avispa, como para que vean que todos este tipo de cosas tienen aplicaciones en el mundo real y para que vean cómo liga uno el, esta cosa de modelar con la de dar soluciones a problemas del mundo real, que, que es mucho más que modelar. Entonces, invitamos a Carlos Felipe Montoya, que es el que ven allí, que dice Felipe Montoya. Carlos Felipe Montoya es un estudiante, es un egresado del pregrado nuestro, estudiante de maestría de ingeniería en sistemas de computación y actualmente sigue trabajando con nosotros en el grupo Avispa en un problema de, que bueno, que él ya les va a contar de qué se trata el problema. Entonces, invitamos a Felipe para que Felipe nos hiciera el favor en el curso de contarles de qué se trata el problema, qué está trabajando, cómo lo ha modelado, etcétera, como que los deje entusiasmados en el sentido de cómo las restricciones jugaron o juegan parte en la solución al problema. Y luego, más tarde, tenemos invitado a otro muchacho de la maestría también, a eh, Iván, ¿qué es? Viveros, Juan Viveros. Viveros, quien también trabaja con nosotros en este mismo proyecto, pero trabaja, digamos, del lado de la ingeniería de software y es quien nos ayuda a volver a volver a aplicación todas estas cosas que modela Felipe. Entonces tenemos las dos caras de la moneda y queremos que ustedes las escuchen hoy. Entonces, pues bienvenido Felipe, el, el escenario es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer presentarles este proyecto en el que llevamos trabajando ya bastante tiempo. Listo. Esta presentación que les voy a mostrar la utilicé para la Semana de la Ingeniería, que como indica este primer slide, se celebró del 18 al 29 de noviembre del año pasado. Entonces, lo que yo presenté en ese momento y lo que vengo a presentarles a ustedes son modelos para el diseño de encofrados monolíticos haciendo uso de adaptaciones. Este es todo el proyecto en el que estamos trabajando y aún no está desarrollado completamente, pero está en proceso de desarrollarse. Entonces, ¿qué son los encofrados monolíticos? Los encofrados monolíticos es que nosotros tenemos encofrados de 3 partes. Tenemos encofrados para muros, para losas, que las losas podría ser el suelo o el techo, dependiendo de dónde se mire, y las culatas, que ese sí son el techo y vendría a ser la caída de agua para los edificios o las casas o los apartamentos, para lo que se haga. Haciendo uso de adaptaciones, que adaptaciones se entiende como el uso de inventarios. Entonces, ¿cuáles son los retos en la industria de la construcción? Déjenme escondo esto por acá. Listo. Entonces, un encofrado es un sistema de moldes que se utiliza para dar forma al concreto. Este sistema de moldes es hecho mediante herramientas de diseño asistido. El sólido, donde se va a ubicar el sistema de moldes, es hecho mediante herramientas de diseño asistido como es AutoCAD. ¿Sí? Los encofrados modulares permiten reducir los costos de la construcción. Entonces nosotros en los encofrados encontramos el elemento principal, que es la formaleta, y esta formaleta la podemos utilizar para hacer, una misma formaleta la podemos utilizar para hacer 20, 30 casas, haciendo que nos ahorremos mucho dinero, porque es una herramienta que vamos a poder utilizar en un proyecto o en múltiples proyectos varias veces. Y el uso de encofrados trae consigo retos bastante interesantes de la ingeniería civil, o sea, ellos resuelven acá y luego para traerlos a la programación es más difícil, pero voy a pasar esto rápidamente y luego me enfoco más en el modelo de restricciones que tenemos realizado hasta el momento. Entonces, esto es un ejemplo de un encofrado en acero madera. Entonces,
Sí. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, esto que estoy señalando aquí, todo esto es una formaleta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos formaletas en un lado de la cara del muro y en el otro lado de la cara del muro. Es decir, todas estas formaletas que se ubican acá son una cara del muro. Y internamente se ubican otras formaletas y este espacio que queda aquí se va a vertir el concreto dentro de este espacio y se dejan las formaletas por 3 días hasta que el concreto tenga la suficiente fuerza para sostenerse por él mismo y así hacemos construcciones eficientes, óptimas y muy rápido. Todo bien. Ahora, bueno, sigamos aquí. Este es un ejemplo de encofrados en aluminio. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con encofrados en aluminio nada más. No estamos trabajando encofrados en acero madera, como lo mostramos anteriormente. Y la diferencia entre utilizar un tipo de formaletas, cuando decimos aluminio es el tipo de la formaleta, utilizar acero madera, es las, los criterios, un tipo, entonces, ¿cuál es el planteamiento del problema en los encofrados modulares? Entonces, el diseño de encofrados puede llevarse a cabo utilizando formaletas con distintas características. ¿Cuáles son las características de estas formaletas? Entonces, nosotros podemos tener formaletas enteras, que son formaletas que no pueden cambiar su tamaño, ¿sí? Veamos el problema, hablemos del problema de los muros nada más, veamos el problema de los muros como un rectángulo, ¿cierto? Y yo dentro de ese rectángulo tengo que poner otros rectángulos más pequeños de forma que yo llene todos los espacios y no me quede ningún vacío o ningún hueco dentro de este rectángulo. ¿Qué quiere decir esto? Hagan de cuenta formar como un Tetris de forma que todos los rectángulos queden organizados. Pero este Tetris no es libre. Este Tetris no tiene como si no tuviera reglas, no, tiene unas reglas que se tienen que conservar y se tienen que respetar y estas reglas están dadas desde la física, desde la ingeniería civil, desde cuánto peso puede soportar o cuánta presión pueden soportar las formaletas, según cómo están organizadas, y que el concreto tiene una temperatura y bueno, son muchas variables las que hay que tener en cuenta. Esto es teniendo la modulación con formaletas enteras y ahora también podemos tener la modulación con formaletas con cortes. ¿Qué es un corte? Un corte es que yo tengo una formaleta y yo puedo cambiarle su tamaño. Cambiarle el tamaño significa tener un menor tamaño, no un mayor tamaño. Yo no puedo hacer de una formaleta pequeña una más grande, no. De una formaleta puedo recortarla en alguno de sus lados, ya sea de manera horizontal o vertical, y obtengo una formaleta de tamaño más pequeño. El material utilizado, como lo había comentado un poco anteriormente, puede cambiar drásticamente los criterios o las reglas con las que se ubican las formaletas. Y por último, el uso de inventario. Entonces, el uso de inventario es que tenemos formaletas enteras y nosotros queremos meter estas formaletas enteras utilizando formaletas con cortes. Voy a explicar esta parte un poco más. Entonces, nosotros cuando realizamos la modulación, tenemos formaletas con cortes y estas formaletas pueden variar en su tamaño, como lo he dicho anteriormente, pero cuando queremos hacer el uso de inventario, las formaletas del inventario no van a cambiar de tamaño, van a ser tratadas como formaletas enteras. Entonces la modulación se complica un poco más porque tenemos la posibilidad del uso de formaletas con cortes y a su vez la posibilidad de uso de formaletas enteras. La pregunta o lo que queremos la pregunta del planteamiento del problema que queremos resolver en este proyecto es cómo generar diseños de encofrados para muros, losas y culatas utilizando formaletas pertenecientes o no a un inventario para el vaciado de concreto a través de un modelo computacional. También con una gripa y una tos tenaz. COVID. Bueno, en lo que están viendo ahí en la pantalla, muchachos, es a la izquierda es digamos, como la casa que hay que construir. Entonces, la casa que hay que construir tiene unos muros y esos muros tienen unos huecos donde van las ventanas, las puertas.
donde van ventanas y puertas, básicamente. Y cuando ellos dicen modular es rellenar, para construir ese muro, digamos que intuitivamente es como rellenar ese muro de rectangulitos, de manera que se forme la figura que está ahí. Esos rectangulitos son los que llaman formaletas. Entonces, el problema es decidir cómo rellenar esto de formaletas. Las formaletas tienen ciertos tamaños, hay ciertas reglas. Entonces, de hecho, ustedes tuvieron en el ejercicio del taller un ejercicio que era como hacer un cuadrado, un rectángulo con rectángulos más pequeñitos. Pues este es un problema parecido, pero este rectángulo tiene huecos y hay unas reglas para poner los otros rectángulos. Entonces, pues aunque es parecido, no es lo mismo que en el taller, ¿no? Y entonces hay que modelar eso de alguna manera y eso es lo que Felipe les va a mostrar. Entonces, ¿desde dónde parte el problema para el diseño de encofrados? Parte desde aquí. Nosotros tenemos este sólido y nosotros tenemos que decir cuántas formaletas hay que ubicar, cuántos accesorios hay que ubicar, dónde se ubican las formaletas, qué formaletas se ubican, y todo esto siguiendo los criterios dados por la empresa, en este caso Forza. Entonces voy a, si están viendo la pantalla, sí. Entonces, los muros en concreto reforzado de una construcción son estructuras tridimensionales y podemos ver cada muro como una identidad independiente de los demás. Es decir, si yo tengo un muro al lado de otro muro, estos muros pueden ser vistos de manera independiente porque la modulación de uno no afecta la modulación del otro, son totalmente independientes. A partir de esto, nosotros podemos realizar algo que vamos a llamar descomposición rectangular. ¿En qué consiste la descomposición rectangular? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el muro de la izquierda y el muro de la derecha, podemos realizar esta descomposición de estos rectángulos como se describe en cada una de las imágenes. Entonces podemos ver que tenemos, a partir del muro de la izquierda obtenemos 6 rectángulos y a partir del muro de la derecha obtenemos, ¿cuántos rectángulos hay ahí? 7. Y a partir de estos rectángulos podemos obtener otros característicos. Noten que el 8 y el 9 pareciera que están como en la misma columna, lo están, pero están divididos por una ventana. Por tanto, son dos rectángulos independientes. Qué pena mutearme tanto, pero me agarró la tos justo ahora. Yo creo que por hablar se me reseca la garganta. Entonces, vamos a continuar. Entonces, nosotros ya estamos avanzando en el problema, ¿cierto? Teníamos estos sólidos y ahora después de estos sólidos tenemos que cada muro de este sólido va a ser tomado de manera independiente. Y luego dentro de ese muro vamos a realizar una descomposición y vamos a obtener rectángulos que también son independientes entre ellos. Entonces ya hemos desglosado un poco el problema. Ahora, ¿qué hacemos con estos rectángulos? Pues hacemos el proceso de modulación. Y como lo dijo el profesor Juan Francisco hace un momento, el proceso de modulación es rellenar estos rectángulos con formaletas. La formaleta es el elemento principal de una modulación. Están hechas en aluminio, poseen tamaños variables y sirven para realizar el encofrado modular. La modulación se realiza siguiendo unos criterios que nos dan unos expertos que se obtienen con un equipo experto de la empresa Forza S.A. Este equipo experto está bastante capacitado, llevan muchos años trabajando los encofrados modulares. Entonces, todos estos criterios que nos dan a nosotros llevan años de estudio, llevan años de preparación.
tienen mucha experiencia para realizarlo. No voy a entrar en detalle, tan en detalle de los criterios. No sé si ya han realizado modelos, profesor, en el curso. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces ya sabemos que son parámetros, variables, Todo eso lo sabemos. restricciones y función objetivo. Ujú. Ok. Yo tengo el modelo en su descripción formal, separando las variables, separando los parámetros, separando las restricciones. Si quieren, en un momento lo vemos porque aquí no se explica nada del modelo de manera matemática o de manera formal. Bueno, entonces una vez nosotros tenemos dado los criterios, tenemos los criterios que nos da la empresa Forza, podemos realizar nuestra modulación, que en este caso recibe el nombre de armazón de muro. En este ejemplo tenemos una habitación con una puerta y una ventana. Entonces, de esta habitación podemos ver que así debe quedar la modulación para esta habitación. ¿Qué es importante resaltar aquí? Es importante resaltar que en las esquinas donde se unen dos muros vamos a ubicar los esquineros, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un esquinero, aquí tenemos otro. Y notemos que tenemos, para un muro tenemos dos caras siempre, ¿sí? Como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, esto tiene que ser simétrico, ¿sí? Las formaletas que se ponen a un lado de la cara y al otro lado tienen que ser exactamente las mismas. No pueden ser diferentes. Esto hace que el problema se vaya restringiendo cada vez más y más y más. Bueno, aquí viene un video de cómo se haría, pero el video se los voy a hacer en vivo, entonces voy a pasar el video por ahora, porque el ejemplo va a ser en vivo. Entonces, les voy a explicar cómo es el proceso de modulación de todo. O sea, aquí pasamos muy rápido sobre todo, sobre los criterios, porque nos podemos quedar meses hablando sobre los criterios y por qué se tomaron. Entonces nosotros tomamos, esto es una captura real del programa que le van a mostrar dentro de un rato. Esto es el sólido que nos pasa a nosotros. Se realiza la descomposición rectangular de ese sólido y toda esa información de los rectángulos se pasa a un archivo JSON. Este archivo JSON se abre en un programa realizado en Python que recibe el nombre de controlador, y el controlador determina qué rectángulos va a ser modulado por un modelo en Minisync de restricciones para muros y otro para antepecho y dintel. El antepecho y el dintel son dos casos especiales de rectángulos de muros que tienen otros criterios diferentes a los rectángulos normales de muros. ¿Cuáles son los rectángulos normales de muros? Entonces voy a volver un poco. Digamos que los rectángulos normales de muro son el 1, el 3 y el 6. ¿Por qué? Porque este rectángulo empieza desde el suelo y va hasta el techo o hasta la losa. ¿Sí? En cambio, el rectángulo 2, 4, 5, 8, 9, 12 y 11 no cumplen esta característica, por tanto reciben el nombre de antepecho y dintel. Los que están en la parte de arriba, como el 2, 4, 8 y 12, son dinteles, y los que están en la parte de abajo, 5, 9 y 11, son antepechos. Entonces, nuevamente, de los modelos en restricciones realizados en Minisync, se envía esta información. ¿Qué nos devuelven estos modelos de restricciones? Nos devuelven
por un rectángulo, ¿cuántas formaletas deben ser ubicadas? Esto es lo único que nos devuelve el modelo en restricciones. Esta información la toma nuevamente el controlador y se la envía a un programa hecho en C++, que es el generador de salida. Este programa se encarga de ubicar cada una de las formaletas en el espacio tridimensional. Entonces, digamos que un rectángulo, sabemos dónde está tridimensionalmente, pero no sabemos cuántas formaletas hay en él y dónde está ubicada cada una. El generador de salida se encarga de tomar cada una de las formaletas e ir ubicándolas una a una en cada rectángulo, ¿sí? De forma que ya diga el espacio y se pueda ver visualmente dónde está la formaleta. Se crean 3 archivos CSV. Cada uno de estos archivos pues tiene distinta información relacionada a la modulación. Y por último, obtenemos toda la modulación de nuestro sólido que nos entró al comienzo. ¿Sí? Esta presentación está un poquito desactualizada porque ahora mismo se está haciendo la modulación de losas también. Entonces, esto lo podemos ver en un momento. Entonces, aquí hay algo llamado trabajo a futuro, que es qué faltaba cuando hice esta presentación, qué faltaba por hacer. El modelo para modulación de losas, ese ya lo tenemos. Falta el modelo para la modulación de culatas, la modulación de monolítica, y en ese momento estaba el uso de inventario, faltaba el uso de inventario para la modulación. Sin embargo, ahora mismo ya se puede hacer uso de inventario para la modulación. Entonces, como el curso es de restricciones, bueno, ese era todo el problema, como lo hemos abordado. Ahora entremos en lo agradable. ¿Dónde está? Acá está. Y y creo que hay otro, pero ese está acá adentro. Acá. Listo. Bueno, y falta algo muy importante, los datos. Entonces voy a empezar explicando los datos. Estos serían los parámetros de nuestro modelo. Entonces tenemos en nuestro modelo, para comenzar, voy a acercar un poco más esto, no se puede, no se puede trabajar ahí entonces. Entonces tenemos como primer parámetro F alto, que quiere decir el alto de las formaletas. Normalmente en la modulación solo se maneja un alto estándar. Esto es estándar y es algo que es muy importante saber. Las formaletas tienen unos tamaños estándar. ¿Qué quiere decir esto? Para la empresa es mucho más fácil realizar la construcción de una formaleta estándar a una formaleta no estándar. Entonces los anchos estándar y los altos estándar son los siguientes. Anchos estándar son 4, 60 centímetros, 40 centímetros, 30 centímetros y 25 centímetros. Altos estándar empiezan a partir de 2, 10 centímetros y van aumentando de 30 centímetros, de 30 en 30 centímetros. Entonces, 2, 10 centímetros, 2, 40 centímetros, 2, 70 centímetros. ¿Qué pasa si yo necesito una formaleta de 80 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho? Pues sencillo, creamos una estándar y la cortamos. Pero obviamente nos toma más tiempo y cuesta más. Por tanto, nosotros lo que vamos a buscar es siempre utilizar la mayor cantidad de formaletas estándar posible. Aparte, tenemos el ancho de cada uno de los rectángulos y el alto de cada uno de los rectángulos. Esto está dado en micrómetros, todo está dado en micrómetros, porque el programa que les van a mostrar en un momento necesita mucha precisión para ubicar las formaletas, ¿sí? Visualmente o gráficamente. Si esto no se cumple, o sea, si esta precisión no se cumple, las formaletas van a quedar torcidas o se va a ver torcido o va a parecer que no están pegadas. Entonces, y por el lado del back, llamémoslo back,
necesitamos trabajar siempre con números enteros. Entonces, como él necesitaba precisión y como en este lado se necesitaban enteros, decidimos trabajar con micrómetros que nos dan muchos números o mucha precisión y a la vez tenemos enteros. Y tenemos estos criterios de modulación que consisten en cómo cerrar el muro. ¿Cómo así que cómo cerrar el muro? Es decir, cuando nosotros tengamos un ancho menor a 90 centímetros, si nuestro rectángulo mide menos de 90 centímetros, nosotros tenemos una tabla que nos dice cuántos rectángulos, qué formaletas debemos utilizar para esa medida en especial. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 90 centímetros de ancho restante por modular, es decir, por ubicar formaletas de 90 centímetros de ancho, pues sencillo, nosotros utilizamos una formaleta de 60 centímetros y una de 30 centímetros. Esto hace que la combinatoria del problema se reduzca, porque siempre vamos a llegar a este cierre, nosotros lo solemos llamar cierre. Este cierre hace que siempre lleguemos cuando ubicamos formaletas, siempre vamos a llegar a este cierre y este cierre nos va a decir cuántas formaletas se ubican en ese caso. Entonces, esto hace que la combinatoria baje un poco. Si por ejemplo nosotros tenemos 85.1 centímetros de ancho, entonces ubicamos una de 60 centímetros y este cero nos indica que ubique lo restante. Como son 85.1 centímetros, pues entonces ubica la de 60 y 25.1 centímetros, que fue lo que faltó para llenar ese espacio. ¿Y cómo obtenemos esta formaleta de 25.1 centímetros? Pues creamos una de 30 centímetros de ancho y la cortamos hasta tener 25.1 centímetros. Estos son los criterios y estos criterios pueden ser modificables por la empresa en cualquier momento. Esto es parametrizable y puede cambiar en cualquier momento. Entonces, una vez nosotros tenemos los parámetros ya explicados del modelo, entonces venimos ya acá al modelo, aquí cargamos el ancho estándar de las formaletas, el alto estándar, los criterios. Aquí tenemos un criterio ancho que nos dice cuál es la cantidad de columnas que tiene esta tabla de criterios, porque aquí está organizado como si fueran columnas, pero pues si ustedes lo ven bien, esto en realidad es solo una lista, ¿sí? Entonces, esto no es una matriz o no es una lista de listas, no, es una lista. Entonces hay que trabajarla como, aún siendo lista, tenemos que trabajarla como si fuera una matriz. Tenemos el ancho de los rectángulos, el alto de los rectángulos, la cantidad de rectángulos, la cantidad de anchos estándar y la cantidad de altos estándar. Hay que tener en cuenta que todo esto es parametrizable, todo esto puede cambiar en cualquier momento. Ahora vamos a definir nuestras variables. Nuestras variables solo son dos. Es una matriz que nos dice para cada rectángulo cuántas formaletas del ancho estándar voy a necesitar. Bueno, de hecho son más, no son solo dos variables, son más variables. Ya les explico todas. Entonces tenemos cuántas formaletas de ancho estándar vamos a utilizar para el rectángulo I, ¿sí? Cuántas formaletas de alto estándar vamos a utilizar para el rectángulo I. Y tenemos los cierres. Notemos que en los criterios siempre hay dos cierres nada más. Siempre utilizamos solo dos cierres para cada rectángulo. Si tenemos 60 centímetros, pues sencillo. Utilizamos, por ejemplo, una formaleta de 60 centímetros de ancho estándar y no utilizamos nada en la otra, pero igual siguen siendo como si fueran dos. Si tenemos 55 centímetros, pues ubicamos una de 30 centímetros y una de 25 centímetros. Tenemos dos formaletas siempre para el cierre. Nunca vamos a utilizar más, o a veces solo utilizamos una, pero siempre máximo vamos a utilizar dos. Y tenemos el cierre en el alto. Si nosotros tenemos 230 centímetros de alto y nuestro alto estándar de formaleta es 210 centímetros, entonces vamos a necesitar 20 centímetros para cerrar el alto.
Estas son nuestras variables y esto es lo que va a cambiar en el modelo. Ahora vienen las restricciones. Entonces, esta es una restricción sobre el cierre del ancho, que el cierre del ancho no puede ser menor a 10 centímetros. 10 centímetros es la formaleta más pequeña que puede ser fabricada. Menor a eso no se puede fabricar nada. Esta es una restricción de no negatividad, es decir, que las formaletas que vaya a utilizar no pueden ser menor a 0. Las formaletas estándar y las formaletas de alto estándar y de ancho estándar no pueden ser menor a 0. Y ahora tenemos que la cantidad de formaletas que utilicemos cubran el ancho y el alto del rectángulo, porque no podemos utilizar formaletas que superen el ancho o que no cubran el ancho del rectángulo que nosotros necesitamos. Necesitamos que cubra exactamente el ancho de ese rectángulo y exactamente el alto de ese rectángulo. Y por último, no, todavía falta. Listo, aquí están estas que les acabo de explicar, ¿sí? Que se debe cubrir exactamente el ancho y el alto del rectángulo, garantizando que no tengamos formaletas de más en nuestro rectángulo. Y esta restricción de acá, que es muy larga, lo que hace es determinar en el cierre del ancho qué ancho vamos a utilizar para un cierre y para el otro. A veces se utiliza en unos, ya están definidos los dos cierres, a veces toca calcular uno de los cierres, por ejemplo, cuando tenemos formaletas que necesitan ser recortadas o generalmente las que tienen decimales, una formaleta de 30.2 centímetros o de 34.7 centímetros. Estas formaletas necesitan ser calculadas, no vienen en la tabla, por tanto, esta restricción lo que permite es eso, calcular en los cierres o determinar en los cierres qué formaletas voy a utilizar, de qué ancho. Y en la función objetivo que tenemos, bueno, aquí hay varias funciones objetivos, pero lo que tenemos en la función objetivo es que se minimice la cantidad de formaletas de ancho no estándar, ¿sí? Y, o sea, se dé prioridad a la cantidad de formaletas de ancho estándar y se minimice la cantidad de formaletas de ancho no estándar. Esto es lo que estamos buscando en esta solución, en esta función objetivo. Sí. Entonces, siempre vamos a tratar de resolver eso. Vamos a tratar de tener siempre la mayor cantidad de formaletas de ancho estándar y de alto estándar, porque es más económico para la empresa o es más eficiente para la empresa utilizarlas. Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo se hace la modulación. Entonces recordemos el flujo. Sí, sí, profesor. Venga, eso que tú estabas mostrando es el minisync, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Pero obviamente eso no funciona solito, eso está enlazado con otras cosas. Sí, claro, o sea, voy a mostrarles exactamente. Esto ya es el script en Python, entonces voy a mostrar, ahora ya están viendo toda mi pantalla, ¿cierto? Sí, Entonces recordemos esto. El controlador es el que hace el llamado a los modelos en restricciones. Yo tengo esto aquí. ¿Dónde está? Ah, es este. Ya, yo creo que en esta interfaz es más amigable, es la que conocemos. O sea, yo le estaba mostrando en esta interfaz, pero esta interfaz es la de Visual Studio. Visual Studio. Entonces, no es nada a lo que estamos acostumbrados. En cambio, aquí esto, pues sí es lo que estamos acostumbrados. Exacto. Pero eso fue lo que nos Sí, mostraste, sino que sí. yo creo que les muestres cómo eso se enlaza con Python y con todas las cosas. Entonces, voy a explicarlo aquí.
Listo. Yo no voy a explicarles lo de la descomposición rectangular porque la verdad no sé cómo se hace. Entonces no tengo idea de cómo mostrárselo. Entonces, esta parte, primeras dos partes me las voy a saltar. Voy a empezar desde este archivo en JSON. Este archivo en JSON es el puente entre el proceso de desarrollo que se ha realizado para hacer la modulación y toda la parte de los modelos, del controlador. Este JSON es el puente entre eso y es lo que nos permite comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos? A través de este JSON. Este JSON tiene, por ejemplo, acá tiene toda la información de losas, que tiene toda la información de muros, cuántos rectángulos hay en esta modulación, el material, pues aquí hay un 1, pero normalmente tenemos un 0 y un 1 que nos quiere decir qué tipo de material es, la altura libre, que las corbatas, el espesor de la losa, el inventario, que son las adaptaciones, la formaleta, los anchos estándar, los altos estándar. De los rectángulos pues tenemos cada ancho de rectángulo, la altura, si está en contacto con la parte superior, el tipo de cara, si es interna, si es externa, la contracara, es decir, con qué identificador de rectángulo está enlazado una cara, porque si tenemos una cara externa del muro y una cara interna, pues una es contracara de la otra y necesitamos saber quién es contracara de quién. Sin embargo, hay casos especiales que no tienen contracara, que son los rectángulos que están ubicados en las esquinas y estos rectángulos no tienen contracara nunca. La distancia al suelo, es decir, cuánta distancia hay desde este rectángulo al suelo, que como se los mostré antes, por ejemplo, un rectángulo que está arriba de una ventana tiene una distancia hasta el suelo. Perdón. Y la posición espacial tridimensional de cada uno de los rectángulos. Gracias a esta posición, nosotros podemos decir dónde se van a ubicar las formaletas y cómo se van a ubicar de acuerdo a lo que nos dice el modelo en restricciones de cuántas formaletas van por muro. Entonces, una vez tenemos este JSON, nosotros lo que procedemos es abrirlo, obtener cada una de la información que viene en el JSON, obviamente realizando condiciones de excepción por si algún campo falta, ya lo sepamos y digamos como que, oye, no, el archivo JSON no está bien, hay que corregirlo. Y una vez está hecho esto, no voy a entrar mucho en detalle, ¿sí? Cargamos los modelos en Python, sí, esto se puede hacer en Python, no sé si alguien lo había hecho antes, si lo ha hecho, por favor, escríbanlo en el chat ahora mismo, por favor. Entonces cargamos los modelos, esta parte es de muros. Entonces, como lo mencioné, hay dos, voy a abrir de una vez el otro. Hay dos modelos, uno para muros y otro para antepechos y dinteles. ¿En qué se diferencia el de muros al de antepechos y dinteles? Que el de antepechos y dinteles tiene unos datos diferentes. Y es que nosotros aquí solo vamos a tener un ancho y un alto estándar, ¿sí? No vamos a tener ningún otro ancho y alto estándar. Solo vamos a tener uno que es 120 y 60 centímetros. Y esto depende de la altura del rectángulo. Entonces, aquí no tratamos de utilizar más formaletas estándar, sino que la función objetivo es satisfacer. Y en cambio en el rectángulo sí tenemos una función objetivo que es de optimizar. Y aquí solo de satisfacer. Entonces, esa es como la diferencia entre ambos modelos, principalmente. Entonces nosotros cargamos los modelos, ¿sí? Aquí carga los modelos en Python. Cargamos el solver en Python. Y dependiendo del tipo de rectángulo, si el rectángulo es un antepecho, un dintel, o si el rectángulo es formaleta de muro normal, entonces creamos una instancia dependiendo del modelo y con el mismo solver para ambos. ¿Sí? Entonces, una vez nosotros tenemos ya cargada la instancia, ya cargada el modelo y el solver, procedemos a cargar cada uno de los parámetros del modelo. Entonces nosotros tenemos que utilizar el alto estándar, la cantidad de alto estándar, la cantidad de ancho estándar, cada ancho del rectángulo, cada alto del rectángulo,
Y con esta línea hacemos resultado, resolver la instancia. Entonces yo tengo esta línea comentada aquí, la voy a descomentar para que vean qué es lo que sucede. Ah, esto no era, era esto. Listo. Entonces, estos son muchos números, pero tranquilos. Entonces, miremos este, por ejemplo. Dice, ahora modulando un rectángulo con ancho 80 centímetros. Recordemos que esto está en micrómetros, entonces tiene muchos ceros, pero estos son 80 centímetros. Y alto 280 centímetros. Entonces, ¿cuál es el resultado o qué es lo que nos devuelve el modelo en restricciones? Nos dice, listo, entonces para ese rectángulo utilice una formaleta de alto estándar. ¿Dónde está definido mi alto estándar? Mi alto estándar está definido en el JSON. Entonces, mi alto estándar es 240 centímetros. Estoy modulando algo de 280 centímetros de alto. Entonces me dice, utilice una formaleta de alto estándar. Y para el cierre de ese muro, utilíceme una de 40 centímetros de alto, para el cierre del alto. Entonces, como estamos utilizando una estándar de 240 centímetros y para el cierre una de 40 centímetros, tenemos 280 centímetros en el alto. Ya cubrimos nuestro alto del rectángulo. ¿Qué nos falta cubrir? El ancho. Entonces dice, de estándar de las formaletas no me utilicé ninguna. 0, 0, 0, 0. Pero para el cierre, en el primer cierre, ubíqueme una de 40 centímetros y en el segundo cierre, ubíqueme otra de 40 centímetros, obteniendo como resultado un ancho igual a 80 centímetros. ¿Sí? Si algo no está claro, si tienen alguna duda, me preguntan. Entonces, Entonces, Felipe, ya tenemos que ir redondeando. Entonces, el asunto es que tú tomas el JSON, lo conviertes en los datos para poder cargar los modelos de Minisync, llamas a Minisync, él te entrega los resultados. sí, él entrega los resultados aquí y todos estos resultados los guardamos acá. Los guardamos y se los enviamos al generador de salida. ¿Sí? Está en C++. Entonces, ¿qué? Y el generador de salida nos devuelve la ubicación espacial de cada formaleta. Entonces, este es un ejemplo de qué fue lo que nos entró. Estos son todos los rectángulos que hay. Sí, pues acá hay una X grande, está la losa. Sí, estos son todos los rectángulos. Y este es el resultado. Como se nos ha acabado el tiempo, entonces tenemos de distintos colores. ¿Qué nos indican los colores? Los colores nos indican el tipo de formaleta que se está utilizando. Azul es un tipo de formaleta, rojo es otro tipo de formaleta, azul celeste es otro tipo de formaleta, morado es un tipo de formaleta que es de antepecho y dintel, morado es antepecho, y tenemos unas formaletas negras. ¿Qué son estas formaletas negras? Estas formaletas negras provienen desde el inventario. Entonces, es decir, ahí se está haciendo el uso de las adaptaciones. Y estas formaletas de acá arriba, amarillas y verdes, dorados y verdes más específicamente, son la losa. Este es un ejemplo de losa. O sea, esta losa no está alineada, esta losa no es un caso real, solo que estamos haciendo experimentos y la ubicamos aquí. Este es el resultado final y más específicamente, si vamos acá, este sí es un resultado de la modulación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el tipo de cada una de las formaletas, el ancho, el alto y la cantidad de ese tipo de formaletas que se utilizó, de ese ancho y de ese alto en la modulación. ¿Sí? Junto a esto tenemos otras, esperen, le muestro aquí rápidamente. Listo. Aquí. Se crea un archivo que se llama input model y esto es lo que se le pasa al generador de salida en C++. Toda la modulación de todos los rectángulos de muros y de losas y sus ubicaciones para que él se encargue de ubicar la formaleta. ¿Por qué C++? Se preguntarán algunos. Porque C++ lo hace mucho más rápido de lo que lo podría hacer Python. Entonces nosotros aquí, este es el resultado final de
de las formaletas del generador de salida, y es como se van a ubicar la formaleta. Entonces, por ejemplo, estas 4 líneas de acá nos indican que esta formaleta va a tener, este es el punto inferior izquierdo de esa formaleta, el punto inferior derecho, superior izquierdo y superior derecho de una formaleta. Así que cada 4 líneas tenemos una formaleta diferente, ¿sí? Y cómo esta va a ir ubicada y dónde va a ir ubicada. Tenemos la cantidad de piezas, que era esto que les estaba mostrando aquí abajo hace un momento, la cantidad de piezas que fueron utilizadas y los accesorios que fueron utilizados durante toda la modulación. Todo eso es como el Ahí output de tu modelo, ¿cierto? sí, Que todo esto es el output de todo esto que están viendo. O sea, ese es como, no, es que me estoy viendo acá. Ese es como ya el resultado final después de tener el JSON y hacer la descomposición y tener el controlador y pasarlo por los modelos de restricciones y nuevamente tomar esa solución. Y aquí falta una parte que es que luego el controlador, después de tener el resultado de los modelos de restricciones, él hace el uso de inventario de las adaptaciones y luego todo esto lo toma y lo pasa al generador de salida, que al final nos arroja estas 3 listas en CSV que son el resultado total de la modulación.